Imagina que estás caminando por la playa. El agua es cristalina. El sol golpea suave. Todo parece tranquilo. Pero bajo esa superficie perfecta, puede haber una criatura del tamaño de tu uña capaz de enviarte al hospital en minutos. La naturaleza no necesita dientes enormes para ser letal. A veces solo necesita una gota de veneno. Hoy en Epicverse vamos a descender por una lista que empieza con criaturas peligrosas y termina con algo tan pequeño que podrías no verlo venir. Antes de empezar, si todavía no estás suscrito, pásate por el canal, dale a suscribirse y activa la campanita, para que no te pierdas ninguno de los videos que voy subiendo. Porque aquí, siempre hay más contenido como este. Y ahora sí, empezamos. Estos son los animales más venenosos del mundo. Y te advierto algo, el número 1 no parece una amenaza, pero su picadura puede ser una de las experiencias más dolorosas que un humano puede vivir. Pez globo, el veneno silencioso. A simple vista parece casi caricaturesco. Se infla, se mueve torpemente, incluso parece inofensivo, pero dentro de su cuerpo produce una sustancia llamada tetrodotoxina. Y aquí viene lo inquietante. Esta toxina es hasta 1200 veces más venenosa que el cianuro. Una sola dosis puede paralizar completamente tu sistema nervioso en cuestión de minutos. Primero sientes hormigueo en los labios. Después pierdes movilidad. Luego no puedes respirar. Lo más aterrador es que permaneces consciente mientras tu cuerpo deja de responder. No existe antídoto específico. En Japón se consume como un manjar llamado fugu, pero los chefs necesitan años de entrenamiento para prepararlo. Un pequeño error, y el cliente no vuelve a casa. Y eso apenas es el puesto número 15. Musaraña de cola corta, el mamífero que no debería ser venenoso. Cuando piensas en animales venenosos, probablemente imaginas serpientes o arañas, no un pequeño mamífero peludo. Pero la musaraña de cola corta es uno de los pocos mamíferos venenosos del planeta. Su saliva contiene toxinas capaces de paralizar presas más grandes que ella. ¿Sabías que? Puede almacenar presas vivas paralizadas para comérselas días después. No mata humanos, pero su mordida puede causar dolor intenso e inflamación. Es pequeña, pero su biología rompe todas las reglas que creemos conocer. Las mantarrayas no son agresivas. De hecho, suelen huir, pero en su cola tienen una espina con veneno y pequeñas serraciones que pueden perforar carne con facilidad. Cuando el naturalista Steve Irwin murió tras una perforación directa en el pecho, el mundo entendió algo. No necesitas un animal que te quiera atacar. Solo necesitas estar en el lugar equivocado. Su veneno puede causar dolor extremo, necrosis y colapso si alcanza órganos vitales. No es un asesino, pero puede ser mortal. Monstruo de Gila, el lagarto que mastica veneno. Vive en los desiertos de Norteamérica. Lento, pesado, parece casi torpe, pero es uno de los pocos lagartos venenosos del mundo. No inyecta su veneno como una serpiente. Lo mastica. Sus glándulas salivales producen toxinas que fluyen por ranuras en sus dientes mientras mantiene la mordida. Puede durar varios segundos, incluso minutos. El dolor es descrito como insoportable. Dato curioso impresionante. De su veneno se desarrolló un medicamento utilizado para tratar la diabetes tipo 2. La naturaleza puede herirte, pero también puede salvar vidas. Viuda negra pequeña, precisa y potente. Negra brillante, con la famosa marca roja en forma de reloj de arena. Su veneno es neurotóxico y afecta directamente el sistema nervioso. Es aproximadamente 15 veces más potente que el de algunas serpientes de cascabel. Provoca espasmos musculares intensos, dolor abdominal que puede confundirse con apendicitis y dificultad respiratoria. Pero aquí está lo interesante. Rara vez muerde si no se siente amenazada. Muchas mordeduras ocurren cuando alguien se sienta accidentalmente sobre ella. Pequeña, pero perfectamente diseñada. Pez león, belleza mortal. Colorido, elegante, casi hipnótico. Pero cada una de sus espinas dorsales contiene veneno. Puede causar dolor extremo, vómitos, convulsiones y en casos raros, parálisis temporal. Además, es una especie invasora en el Atlántico. Se reproduce rápidamente y está alterando ecosistemas enteros. No solo es venenoso, es un problema ambiental. Ornitorrinco, el animal que parece broma, pero no lo es. Pico de pato, cola de castor, cuerpo de mamífero y espolones venenosos en las patas traseras, si es macho. Durante la temporada de apareamiento, liberan toxinas capaces de causar un dolor tan intenso que los analgésicos comunes no funcionan.
Algunos pacientes reportan dolor persistente durante semanas. No es mortal para humanos, pero es una lección. Lo extraño, también puede ser peligroso. Si estás aprendiendo algo nuevo hasta ahora, suscríbete para no perderte los próximos videos. Y dime en los comentarios cuál de estos animales te sorprendió más. Serpiente rey marrón, mulga. Vive en Australia. Y eso ya debería decir mucho. La serpiente rey marrón no es la más famosa del país, pero sí una de las más potentes en cantidad de veneno. Puede inyectar hasta 150 miligramos en una sola mordida. Para que tengas una idea, en muchos casos, solo una fracción de eso sería suficiente para matar si no se recibe tratamiento. Su veneno afecta músculos y nervios, provocando parálisis progresiva. Y aquí viene lo inquietante. A diferencia de otras serpientes que huyen, esta puede mostrarse territorial y defenderse con insistencia. No siempre avisa, y cuando lo hace, puede que ya sea tarde. Lagarto mexicano de cuentas, pariente cercano del monstruo de Gila. El lagarto mexicano de cuentas no tiene colmillos largos como una serpiente. Su método es más perturbador. Muerde, se aferra y mastica. Mientras lo hace, el veneno fluye lentamente hacia la herida. Es una hemotoxina relativamente débil comparada con otras de esta lista, pero puede provocar insuficiencia respiratoria y complicaciones graves. Dato curioso, en más de un siglo solo se han documentado unas pocas mordeduras graves en humanos. ¿La razón? Casi siempre ocurre cuando alguien intenta manipularlo. La naturaleza suele advertir. Somos nosotros los que ignoramos la advertencia. Escorpión dorado de Palestina. Es considerado por muchos expertos como uno de los escorpiones más peligrosos del planeta. Su veneno es extremadamente potente. Puede causar dolor insoportable, convulsiones, fallos cardíacos, edema pulmonar. En adultos sanos, el tratamiento suele ser efectivo, pero en niños, puede ser mortal. Es pequeño, no ruge, no corre hacia ti, solo necesita una picadura. Cobra india. Cuando pensamos en serpientes peligrosas, muchas veces imaginamos a la cobra india. Su capucha extendida es una señal clara. Aléjate. Su veneno contiene neurotoxinas y cardiotoxinas. Eso significa que puede afectar tanto tu respiración como tu corazón. Sin tratamiento, la tasa de mortalidad puede alcanzar hasta un 30%. En el sur de Asia, miles de mordeduras ocurren cada año. Y lo más aterrador es que los síntomas pueden avanzar rápido. Visión borrosa, dificultad para hablar, parálisis muscular, colapso respiratorio. No es solo el veneno, es la velocidad. La mamba negra es una de las serpientes más temidas de África, no solo por su veneno, sino por su velocidad. Puede desplazarse a más de 20 kilómetros por hora. Su veneno es neurotóxico. Sin antiveneno, puede causar muerte en menos de una hora. Lo más inquietante, puede inyectar múltiples dosis en un solo ataque. No siempre busca conflicto, pero si se siente acorralada, no dudará. El pez piedra. Es considerado el pez más venenoso del mundo. Se camufla perfectamente entre rocas. La mayoría de los accidentes ocurren cuando alguien lo pisa. Sus espinas dorsales inyectan veneno que causa uno de los dolores más intensos registrados en encuentros marinos. Puede provocar necrosis e incluso muerte si no se trata. Lo aterrador es que no lo ves venir. Bombslang. La bombslang posee un veneno hemotóxico extremadamente potente. Impide que la sangre coagule correctamente. Eso significa hemorragias internas y externas severas. Lo más peligroso es que los síntomas pueden tardar horas en aparecer. Algunas víctimas se sienten bien inicialmente, hasta que comienzan a sangrar por encías, nariz y órganos internos. Es silenciosa, y su efecto es devastador. Y ahora, el número 1. Medusa irukandji. La medusa irukandji es diminuta. Puede medir apenas unos centímetros, pero provoca el llamado síndrome de Irukandji. Dolor extremo en todo el cuerpo, presión arterial peligrosamente elevada, ansiedad intensa y, en casos raros, hemorragias cerebrales. No hay antídoto específico. Cada año envía decenas de personas al hospital en Australia. Pequeña, transparente, casi invisible.
Después de recorrer esta lista, queda algo claro. El peligro no siempre tiene colmillos enormes. A veces es una espina oculta bajo el agua o una criatura transparente flotando en silencio. Tal vez solo algo tan pequeño, que cabe en la palma de tu mano. La naturaleza no es cruel. Es eficiente. Y nosotros solo estamos sobreviviendo dentro de ella. Esto fue Epicverse. Si después de este video sigues pensando que lo más peligroso es lo más grande, tal vez necesites volver a verlo. No olvides suscribirte, activar la campanita y darle like, para no perderte ninguno de nuestros videos.